Haciendo estas reflexiones ya a las puertas de la gran solemnidad de Pentecostés, en un contexto misionero aquí en estas selvas de África, no puedo dejar de subrayar con toda la fuerza posible como todos los evangelistas, cuando nos cuentan, cuando nos narran el encuentro del resucitado con los apóstoles, siempre terminan, siempre concluyen con un mandato misionero. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las gentes. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto está en todos los evangelios, en los 4 evangelios, con unas palabras u otras. Por eso, qué importante es destacar que este envío es un envío en el Espíritu. No es cualquier envío, no es una tarea humana, como aparece, por ejemplo, en los textos de San Juan, como Cristo envía a los suyos al mundo, al igual que el Padre le ha enviado a él y por esto les comunica su Espíritu. Y es importantísimo destacar cómo las diferentes formas del mandato misionero nos van a poner frente a frente al misterio de este mandato. De hecho, el Evangelio de San Juan es el único que habla específicamente de un mandato, que es lo mismo que una misión. Esto que está relacionado directamente con la misión que Jesús le confía a sus discípulos, que es la misma participación de la misión que él mismo ha recibido del Padre. Recordad como esas palabras que todos sabemos de memoria, como el Padre me envió, también yo os envío a vosotros. Y Jesús, hablando al Padre, le dice, como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Por eso, todo el sentido misionero del Evangelio de San Juan está expresado en la oración sacerdotal. Todo esto ya lo hemos venido comentando, quiero volver a subrayarlo. Por eso, lo que pretende la misión es que todo el mundo participe de las insondables riquezas de los tesoros de gracia y de gloria que supone la participación en la comunión que hay entre el Padre y el Hijo. Y así es como estamos llamados a vivir los discípulos unidos entre nosotros, permaneciendo en el Padre y en el Hijo, para que el mundo conozca, para que el mundo crea. Es este, por lo tanto, un texto muy específicamente misionero que nos hace entender que se es misionero ante todo por lo que se es en cuanto a Iglesia, que vive profundamente la unidad en el amor antes de serlo por lo que dice o por lo que hace. Por tanto, recordad cómo en el fondo los 4 evangelios, en la unidad fundamental que tienen, en su pluralismo, pero expresan diferentes realidades de la primitiva comunidad cristiana. Esto también es fruto del empuje dinámico del Espíritu Santo, que invita a estar atentos a los diversos carismas misioneros, a las distintas condiciones y ambientes humanos. Todos los evangelistas subrayan que la misión de los discípulos es colaborar con la misión de Cristo. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Una idea que nos tenemos que quitar de la cabeza es que nosotros no somos los que actuamos y Cristo nos ayuda. Es todo lo contrario. Cristo es el que actúa y nosotros torpemente, indignamente, inútilmente colaboramos con la misión de Cristo. Por eso la misión no tiene nada que ver ni se basa en las capacidades humanas, sino en el poder de Cristo resucitado. La misión de la Iglesia, porque así es la misión de Jesús, es la obra de Dios. Esto lo dice muchísimas veces San Lucas, o dice es obra del Espíritu. Por eso, después de la resurrección, después de la ascensión de Jesús, los apóstoles viven una profunda experiencia que los transforma. Es Pentecostés. La venida del Espíritu Santo que les convierte en testigos, que les convierte en profetas, que les infunde esta tremenda, esta audacia serena, que les impulsa a transmitir a todos su experiencia de Jesús y la esperanza que los anima. El Espíritu les da la capacidad de testimoniar a Jesús con toda libertad. Cuando los evangelizadores salen de Jerusalén, recordad cómo el Espíritu toma esta función de guía, tanto para elegir a las personas o los caminos a donde tienen que ir unos y otros. Los Hechos de los Apóstoles siempre nos cuentan esta síntesis. Por ejemplo, recordáis como Pablo y Bernabé, que se sienten empujados por el Espíritu para ir a los paganos. Y esto
a lo mejor va a generar tensiones y problemas. ¿Cómo debe vivir su fe en Jesús los gentiles que se han convertido? Los paganos que abrazan la fe. ¿Están vinculados a las tradiciones judías y a la ley de la circuncisión? Bueno, pues mirad, los misioneros de todos los tiempos han procedido según esta línea, teniendo muy presentes las expectativas, las esperanzas, las angustias, los sufrimientos, la cultura de la gente, para anunciar la salvación de Cristo. Muchos de los discursos de San Pablo son auténticos modelos para la evangelización de los paganos. Pablo entra en diálogo con los valores culturales y religiosos de los diversos pueblos. A diferentes habitantes de diferentes sitios, por ejemplo, los que tienen una religión cósmica, les recuerda la experiencia religiosa que tiene que ver con el cosmos, o a los griegos, su filosofía, etc. Pero el Dios al que quiere revelar está ya presente en su vida. Es Él, en efecto, quien les ha creado y el que los dirige misteriosamente a los pueblos y la historia. Sin embargo, para reconocer al Dios verdadero es necesario que abandonen los falsos dioses que ellos mismos han fabricado. No nos equivoquemos. Una cosa es la cultura y otra cosa es abrazar falsos dioses y abrirse ellos a aquel a quien Dios ha enviado para colmar su ignorancia y satisfacer la espera de sus corazones. Los discursos de San Pablo son un auténtico ejemplo de cómo se incultura el Evangelio y cómo se transforman las culturas por la levadura del Evangelio. No olvidemos que bajo la acción del Espíritu Santo, la fe cristiana se abre decisivamente a las gentes y el testimonio de Cristo se extiende a los centros más importantes de aquel entonces, hasta llegar a la gran Roma. Recordad cómo es el Espíritu quien impulsa a ir cada vez más lejos, no solo en sentido geográfico, sino sobre todo más allá en las barreras de grupos étnicos, religiosos, todo aquello que nos podía separar. Es el Espíritu el que mueve a los creyentes a construir la comunidad, a ser iglesia. Por eso, después del primer anuncio de Pedro, el día de Pentecostés y las conversiones que se dieron a continuación, se forma la primera comunidad. Donde hay comunidad está el Espíritu Santo. Si no hay comunidad, todavía el Espíritu Santo no ha actuado. Por eso, uno de los objetivos centrales de la misión es reunir al pueblo para la escucha del Evangelio, en la comunión fraterna, en la oración, en la Eucaristía. Vivir la comunión fraterna, esto se llama en griego la koinonía, que significa tener un solo corazón y una sola alma, instaurando una comunión bajo todos los aspectos, humano, espiritual, material, donde todo se comparte. De hecho, la verdadera comunidad cristiana se compromete también a distribuir los bienes materiales para que no haya pobres y todos puedan tener acceso a los bienes según su necesidad. Las primeras comunidades en las que reinaba la alegría y sencillez de corazón eran dinámicamente abiertas y misioneras, gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Aún antes de ser acción, la misión es testimonio y es irradiación, no lo olvidemos. Y no olvidemos cómo desde el comienzo de la vida de la Iglesia ya se tiene conciencia de que María, la Santísima Madre de Dios, la siempre Virgen, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos. Por primera vez en el designio de salvación, y porque su Espíritu lo ha preparado, el Padre encuentra la morada en donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. Ella es el nuevo templo de Jerusalén, ella es la gloria de Israel. Por ello todos los textos más bonitos de la sabiduría, de la tradición de la Iglesia, los ha entendido frecuentemente en relación a María. Por eso en ella comienzan a manifestarse las maravillas de Dios que el Espíritu va a realizar en Cristo y en la Iglesia. El Espíritu Santo es quien preparó a María con su gracia. Convenía que ella fuese llena de gracia, la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Ella fue concebida sin pecado, por pura gracia, como la más humilde de todas las criaturas,
la más capaz de acoger el don inefable omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda como la hija de Sión. Alégrate. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno, es la acción de la gracia de todo el pueblo santo de Dios y por tanto la Iglesia. Esa acción de gracias que ella eleva en su cántico al Padre en el Espíritu Santo, lo llamamos el Magnificat, como recordáis. En María, el Espíritu Santo realiza el designio benevolente del Padre. Son palabras que he leído en el Catecismo. La Iglesia concibe y da luz al Hijo de Dios por medio del Espíritu Santo. Su virginidad se convierte en fecundidad única en medio del poder del Espíritu y de la fe. En María el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho Hijo de la Virgen. Ella, María, es la zarza ardiente de la teofanía definitiva. Llena del Espíritu Santo, presenta al Verbo en la humildad de su carne, dándolo a conocer a los pobres y a las primicias de las naciones. En Cristo, por medio de María, el Espíritu Santo comienza a poner en comunión con Cristo a los hombres, que es el objeto del amor benevolente de Dios. Y los humildes son siempre los primeros en recibirle, los pastores, los magos, Simeón y Ana, los esposos de Caná y los primeros discípulos. Al término de la misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, que es la nueva Eva, la madre de los vivientes, madre del Cristo total, de la cabeza y de los miembros del cuerpo. Así es como ella está presente con los 12, que perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en el amanecer de los últimos tiempos que el Espíritu va a inaugurar en la mañana de Pentecostés con la manifestación de la Iglesia. Por eso, queridos hermanos, precisamente en la contemplación de este misterio está encerrado todos los designios de gracia y de gloria que el Padre quiere compartir con nosotros en la obra del Espíritu. Afortunados de nosotros que conocemos estas maravillas, que hemos conocido la gloria del resucitado y el resucitado que actúa en su Iglesia, que es decir, en el corazón de cada uno de nosotros los creyentes, el resucitado quiere comunicarnos el Espíritu Santo. Por eso yo os invito incluso a hacer una buena confesión general, para que el Espíritu Santo encuentre en mí un hogar, un lugar limpio, transparente, que mi vida sea transparencia del amor de Dios, para que el Espíritu Santo pueda actuar con sus dones. Si yo fuera siempre bueno, si yo tratara de hacerlo todo bien, si pusiera todo mi amor y toda mi alegría en cada una de mis acciones, estaría siendo dócil al Espíritu Santo, que quiere que el mundo conozca que Cristo es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, y el único camino de salvación, la única puerta que nos abre el camino hacia el Padre. Benditos nosotros, si a la espera de Pentecostés nos encuentra Dios con las lámparas encendidas, como una novia que aguarda a que venga su esposo. Él es el que unirá al amado en la amada transformado. Esa transformación de amor que se produce en la amada es precisamente lo que estamos esperando que ocurra en la gran solemnidad de Pentecostés.